Salmo 8, versículo 2. Dice la palabra: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Se puede sentar. Allí, si lo ve bien, aparece el término Hitit, G-I-T-I-T. Biblia de estudio, Hitit, G-I-T-I-T. Este término aparece, el vocablo Hitit aparece en los Salmos 8, 81 y 84. A lo mejor era un instrumento musical importado de Gat, o el nombre de alguna tonada musical. Como niños, creyentes humildes, creyentes dóciles, Cristo sirvió de ejemplo en sujeción. Alabado sea Jesús. Pues bien, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Probablemente este término Hitit significa que se dirigía la ejecución musical según una tonada de este nombre, derivado, como dije antes, de Gat. La palabra Gat, G-A-T-H, significa lagar. Denota una música alegre para la fiesta de la vendimia. Entre los antiguos judíos israelitas, el tiempo de recolección de la uva, de la vid, era un tiempo de mucha alegría. Significaba entonces que Jehová estuvo con ellos, que debió haber habido lluvia suficiente para que ellos hubiesen sembrado de esa manera, hubiesen recogido también de esa manera abundante. Entonces el lagar era un lugar en donde echaban todas las uvas, mujeres y también hombres, lavándose los pies, se remangaban la falda, se remangaban lo que tenían puesto y empezaban a pisar. Pero mientras pisaban, cantaban. Todavía hay lugares en los cuales se sigue haciendo. Ya la modernidad ha cambiado la costumbre, pero todavía hay lugares en donde todavía se sigue pisando la uva. El lagar es ese lugar. El salmista que celebra en el Salmo 8 la providencia y el favor divinos. El versículo 2, Dios manifiesta sus perfecciones por medio de instrumentos débiles. Aquí no hay ningún fuerte, no lo hay. ¿Y qué son los niños? Son evidencia, prueba del poder y del amor de Dios. ¿Por qué? Primero, por su constitución física. Niños siguen el proceso de crecimiento. Y porque ellos de una u otra manera son espontáneos. Cuando observan algo, cuando observan un fenómeno, cuando ven cosas de manera espontánea, se asombran. Algunos no dicen nada, otros lo expresan en su lenguaje infantil. Por eso los niños en muchas ocasiones avergüenzan a los adultos, porque el adulto es reservado, calculador. No digas esto, no digas aquello. Y el niño, de manera espontánea, porque no tiene conciencia de que puede haber algo malo, habla y dice, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Vamos a quedarnos con el término fundaste, verbo conjugado en pasado. Vamos a Mateo 21, 16. Y le dijeron: ¿oyes los que estos dicen? Jesús les dijo: sí, nunca leísteis, de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Esta palabra fundaste, según la versión de la Septuaginta o de los 70, la Septuaginta es una traducción hecha en Alejandría bajo la dinastía de los Ptolomeos, que al parecer dieron la orden o permitieron
que 70 ancianos judíos, escribas, tradujesen el Antiguo Testamento de hebreo bíblico a griego bíblico. Esa es la famosa versión de los 70 o Septuaginta. Aparece en número romano LXX, 70. En esa versión bíblica de los 70 significa lo mismo. Fundaste significa lo mismo que perfeccionaste. Dice, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Perfeccionaste, fundaste. Aquí perfeccionar se refiere, está hablando de nosotros abiertamente. Dejar que en nosotros, o mejor aún, que nosotros permitamos que el Espíritu Santo reproduzca voluntariamente la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Y allí no le puedes echar la culpa que el Señor, que tú le digas, Señor, pero ¿por qué aquel y por qué aquella y yo no? Porque aquellos le abrieron el corazón y tú no se los has abierto. Porque todo no depende exactamente de que el Señor quiera, sino que tú te dispongas. He dicho hasta la saciedad, pero no me canso de decirlo, que en la comunidad en la cual se crió el Señor Jesucristo, en Nazaret, de Nazaret dijo, entre otras cosas, que allí no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de la gente. O sea, hasta dónde llega el poder de Dios, hasta donde Dios se lo permita, porque el Señor creó al hombre con facultades. Una de ellas es la capacidad de libertad de decisiones. Libre albedrío, aunque muchos niegan que haya libre albedrío. Libre albedrío, libertad de voluntad. Así que el Señor no va a pasar por encima de mí. Él me convence de pecado. La labor del Espíritu Santo, 16:8 de Juan, es convencer al hombre de pecado. Lo persuade de pecado. Y cuando el hombre es persuadido de pecado, entonces el compás se abrió. La puerta se abrió para que el Espíritu Santo haga en ese hombre, haga en esa mujer una labor maravillosa. Pero si el hombre no abre el corazón, el Señor no puede entrar. Mira lo que dice 3:20 de Apocalipsis. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cederé con él y él conmigo. Es decir, esa puerta no es de madera o de vidrio, no, es el corazón, la decisión. Algo que está en el fuero interior de cada ser humano, de permitir o no permitir que algo entre en nosotros. Decisiones. Y la vida se nos va a punta de decisiones. Desde que te levantaste hoy hasta cuando te metes en la cama, si el Señor te lo permite, porque no lo sabemos, vas a pasar todo el domingo a punta de decisiones. Y así la vida se nos va yendo. Decisiones. Algunas son tontas. El resultado es no es trascendente, pero hay otras en este proceso que los pueden llevar al infierno. El día que el Señor entró en un burrico nunca antes montado por ningún ser humano, cuando entró a Jerusalén, ¿quiénes fueron los que le aclamaron? Con palmas, diciendo Hosana, Hosana. Una multitud, y ahí había niños que decían Hosana, Hosana al hijo de David. Perfeccionar, que nosotros le permitamos al perfecto que su perfección sea en nuestra imperfección una sentida realidad. Yo leo el libro de Romanos, del capítulo 1 al capítulo 11, la parte doctrinal, del capítulo 12 al capítulo 16, la parte de consejos prácticos para la vida nueva. ¿Cómo puedo yo resumir la primera parte del libro de Romanos? ¿Cómo la resumo? Primero, el hombre como pecador destituido de la gloria de Dios. Segundo, el hombre reconciliado con Dios. Su condición de pecador destituido cambió y pasa a la condición de hijo. Y tercero, la vida nueva que nos viene cuando aceptamos al Señor. Y la vida nueva tiene bienaventuranzas, pero también tiene deberes. Si usted no sabía que su vida cristiana, en la vida cristiana suya tiene deberes, se equivocó. Despierta, despierta. Tienes deberes. Hay deberes, hay deberes, hay deberes. Perfeccionar, el verbo perfeccionar, catartizo, equipar, preparar, hacer apropiado, completo. La palabra es artios, completo. De los niños, niño, la palabra es nepios, al recién nacido.
como lo dice en Mateo 21:16. Y metafóricamente, nepios se refiere a todo hermano y hermana de mente sencilla y de corazón dispuesto, confiado, en contraste con los sabios de este mundo. Vamos a Mateo 11:25. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Qué dice Lucas 10:21? En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces, aquí niños, ¿a qué se refiere, hermano? A todo creyente humilde, a todo creyente dócil. A todo creyente dócil. Nepio. Y en plural, nepion, denotan dependencia de Dios. Así como el niño depende del Señor, en la persona del papá y de la mamá y los familiares, así el creyente debe depender de Dios también. Primero de Pedro capítulo 2, por favor búsquelo. Capítulo 2, los primeros 3 versículos. Ahí dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Una pregunta, iglesia: ¿a quién es dirigida esta palabra? ¿A los del mundo o a los de la iglesia? Pero dígalo duro, que yo pueda saber que usted entendió. ¿A quién es dirigida esta palabra? O sea, a ti y a mí, ¿cierto? A ti y a mí. No hagas así, no escurras el bulto y diga: esto no es para mí, esto es para el que está detrás. Desechando pues toda malicia, todo engaño. Mira la lista tan agradable de compras. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. En pocas palabras, esto es para ti si eres hijo del Señor. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y resulta que yo me tomé el trabajo hace mucho tiempo de buscar en el original en griego bíblico este versículo 2, y para la expresión la leche espiritual no adulterada cambia. Y lo que dice es logikon adolongada, logikon adolongada, y literalmente es la leche de la palabra sin dolo, la leche de la palabra sin adulteración. No como hacen muchos campesinos inescrupulosos, que al ordeñar la vaca en cántaros tradicionales, a llevarlos a donde se les va a comprar, primero de un cántaro sacan, echan en otros cántaros y echan agua, bautizan la leche, la adulteran, la engordan, la multiplican, y ahí hay dolo, ahí hay pecado. Así como el niño depende de la mamá y depende de sus familiares, si la mamá no lo puede amamantar, el médico con seguridad le va a prescribir leche, la que el médico prescriba, para que en lugar de leche materna le dé un sustituto de la leche materna. Hablando con médicos, ellos me han dicho: es que la leche materna resulta que no solamente es alimento, sino que de una u otra manera esa leche producida en el cuerpo de la mujer va al cuerpo del niño, y de una manera que no entendemos, lo que hace es ayudar al fortalecimiento, al desarrollo del sistema inmunológico del bebé. Por eso a las madres lactantes se les insta a no dejar de dar leche, no dejar de amamantar al bebé, aunque hay algunas que por estética dicen que no, porque su seno se va a desfigurar. Y ahí lo que se está desfigurando es el alma de esa madre. Aquí se le dice
que así como el niño de manera instintiva busca el alimento de su madre, así tenemos que ser nosotros. Somos hijos de Dios, somos sus hijos. Buscar su palabra, no la palabra del chisme, no la palabra del momento, no la palabra en WhatsApp, no la palabra en Instagram, no la palabra en videos que no convienen, no la palabra en redes sociales, sobre todo, principalmente por encima de todo, esta palabra. Léala, medite en ella, estúdiala, pide que el Señor te guíe. Le invito gratuitamente a buscar una cita. Vamos al libro de Juan, Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, Juan 5. El título aquí es Testigos de Cristo. El 39 dice: escudriña las escrituras. ¿Qué significa escudriñar? Buscar con oficio, buscar con afán, hacer lo que las gallinas en un buen patio hacen cuando tienen pollitos a quienes alimentar. Escarban, quitan lo que está en la superficie, buscando lo que está debajo de la superficie, y cuando hayan el alimento cacarean para que los pollitos vengan y se alimenten. Así como esa gallina tenemos que hacer. Escudriñar es buscar acuciosamente, diligentemente. ¿Qué significa la palabra? Escudriñar las escrituras. ¿Qué tiempo gramatical se usa aquí? Modo imperativo. Modalidad imperativa, no indicativa, no subjuntiva, sino es una orden. Escudriñar las escrituras. Y luego está la razón. Vaya leyendo, hermano. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién da testimonio de Cristo? Instagram, no. WhatsApp, no. Internet, no. La Sagrada Escritura. ¿Y por qué no la leemos? Nos da pereza, nos cuesta, nos da pereza. Es pesado, oneroso, cargoso, no sirve para nada. Gracias, Señor. Seguimos hablando de la debilidad, la fragilidad de un niño. Ahí se perfecciona el Señor en un niño. Hoy el Señor nos recuerda que Él nos compara como unos niños. Llegaron un grupo de niños y buscaron al Señor, y los discípulos se lo estaban impidiendo. Dios, no le impidáis a los tales venir a mí. No se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y en otro momento cogió a uno y lo puso en la mitad. Llamó a un niño, ven acá, y lo puso así. Así como si ustedes no se hacen como un niño, en el reino de los cielos no tienen entrada. Entonces el Señor, a través de la figura de un niño, sencillamente nos está mostrando que así como es frágil un niño, no crea usted que usted es fortachón. Eres frágil, porque tu vida es tan cortica y tan frágil. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, la vida se te puede ir, y la enfermedad puede hacer curso en tu cuerpo, en un abrir y cerrar de ojos. Si eso no ha ocurrido y no ocurre, es porque el Señor tiene de ti misericordia, no porque usted se lo merezca, sino porque Él es Dios. Él no se niega a sí mismo, Él es amoroso, Él es sanador, Él es perdonador, Él nos sustenta, Él nos sostiene, Él nos cuida, Él pelea nuestras batallas, Él es nuestro sanador, Él es nuestro proveedor. Es por eso, por amor de su propio nombre, por amor de sí mismo, por el puro afecto de su voluntad, Él no permite que a usted o a mí nos ocurran más de 4 cosas. Hay cosas que sí permite que te ocurran en su voluntad, aunque usted las llame maldición, no son sino bendición, porque si no te ocurrieran, te irías de la iglesia, porque si no te ocurriesen, no estarías en los caminos del Señor, estarías como el llanero, sobre mi caballo yo y sobre yo mi sombrero, haciendo lo que le dé la gana. Y el que hace lo que le da la gana no es hijo de Dios, se parece a Satanás, hijo de Satanás. El Señor se lo dijo a los fariseos: vosotros sois hijos del diablo, tenemos un padre, Abraham. Así dijeron. ¿Y qué le dijo el Señor? A Abraham lo conozco.
Pero ustedes quieren hacer los deseos de su padre, que es el diablo. Gracias, mi Señor. Voy a resumir porque esta parte no me quiero quedar mucho. Hay más, hay más. El ejemplo de Israel. Recuerde la cita, Deuteronomio capítulo 7, del 6 al 11. Deuteronomio capítulo 7, del 6 al 11. El ejemplo de Israel. ¿Qué ejemplo? La grandeza de la pequeñez. La grandeza de la pequeñez. Otro ejemplo, el de la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 1, del versículo 25 al versículo 31. Repito, el ejemplo de la iglesia. Primera de Corintios 1, del 25 al 31. ¿Qué hay? ¿Cuál es el ejemplo aquí? La fortaleza de la debilidad. Cristo nos dio el ejemplo de sujeción. Vamos a Lucas 2, 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Cómo estaba el niño Jesús con respecto a sus padres? Sujeto. ¿Y cómo están los hijos con respecto a los padres? Juan 19, 26 y 27. Oigan esto. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Sujeto a la palabra del Señor. Sujeto a la palabra del Señor. La madre aceptó la ayuda provista por el cielo a través del amado Juan. Juan aceptó el encargo del Señor, la comisión del Señor de cuidar a esa mujer. Sujeción a los padres. Sujeción a los principios de la familia. Hay del que se meta con la familia. Hay un principio creado por Dios, dado al hombre, que es la familia, y todo aquel que se meta con la familia se mete con el Señor que instituyó la familia. El carácter y el ejemplo de conversión. Vamos a Mateo 18:3. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Sin malicia. Marcos 9:36 dice: y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, era pequeño, les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Principio de sujeción. Así como Jesús en su ministerio terrenal estuvo sujeto al Padre, así la iglesia tiene que estar sujeta a Jesús. Y así nosotros sujetos a las autoridades que en la iglesia y fuera de ella el Señor permite en nuestra vida. Un principio de orden, no de anarquía. Vamos a 1 Corintios 14:20. 1 Corintios 14:20 dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Primera parte: hermanos, no sean niños en el modo de pensar. Es decir, un niño piensa como niño y habla como niño. Un adulto no puede hablar como niño ni pensar como niño. El lenguaje del adulto es distinto. En cuanto al departamento de la forma de pensar, allí no podemos hablar ni pensar como un niño. No, porque el tiempo ha pasado, hemos crecido físicamente, hemos alcanzado una edad, hemos alcanzado madurez. Si es que el Señor está con nosotros y en nosotros, madurez. Así que yo no puedo pensar como niño, ni hablar como niño, y peor aún, no puedo proceder como un niño. La petición del Señor es que seamos niños en cuanto a malicia, malos deseos, lujuria, chisme, murmuración. En cuanto a malicia, no. Es decir, en cuanto a malicia, como un niño.
como un niño. Como un niño. Esa palabra va para todo el mundo, desde el pastor hasta el que nos está visitando hoy. A todos por igual, como niños, como niños, como niños. El que procede mal, cosecha mal. El que procede bien, cosecha bien. Eso se llama justicia. Justicia. Cuando hablamos de juicio, estamos hablando de la estricta aplicación de la justicia divina. Que aquel que siembra mal, tiene que recoger mal. El que siembra bien, tiene que recoger bien. Así como sembramos, así vamos a cosechar. Gálatas 6:7, ahí está escrito: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nadie puede mentir allí. Nadie puede mentir. Los hermanos que saben de física, que son profesores de matemáticas, de física, es una de las leyes de la dinámica, ¿o no? ¿Qué produce una acción? Una reacción de igual intensidad. Gracias, Señor. Hermanos, no seáis no seáis niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia. Y dice, pero maduros en el modo de pensar. En la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, cuando se habla de madurez, madurez es sinónimo de perfección. Y cómo el Señor puede demandar de nosotros, que somos imperfectos, adámicamente hablando, cómo a un ser imperfecto se le demanda perfección. La perfección de la cual habla la palabra es que le permitamos al Señor, en nuestra inmensa imperfección, que Él habite en nosotros, que se haga su voluntad en nosotros, y que voluntariamente le permitamos que Él haga en nosotros lo que Él quiera. Pero maduros en el modo de pensar. Yo no puedo pensar como pensaba cuando tenía 3 años. No puedo pensar ahora como pensaba cuando estaba en el mundo. En el mundo tenía unos pensamientos terribles. Ahora en Cristo yo no puedo pensar como pensaba antes. Tengo que pensar como piensa Jesucristo. Tengo que proceder como procede Jesucristo. Tengo que hacer lo que el Señor prescribe que yo debo hacer como hijo de Él. Me cueste o no me cueste, tengo que hacerlo. Póngase de pie.